Muy bien, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso. La semana pasada nos quedamos en el modelamiento de los sótanos de la edificación. Les hice una pequeña explicación de por qué íbamos a modelarlo, por qué íbamos a modelar los sótanos, por qué íbamos a restringir los nudos de los muros de contención, cuál era la explicación, cuál era el efecto que queríamos capturar con esto. Y es algo que cuando empezamos a ejecutar el análisis sísmico vamos a poder revisar y vamos a poder sacar algunas líneas de comportamiento que tienen incidencia en el diseño estructural final. Entonces yo les comentaba que el modelo lo iba a avanzar porque no quería dilatar demasiado la sesión simplemente viéndome modelar o discretizar algunos muros. Así que aquí les traigo el modelo ya más completo. Voy a describirles un poquito de lo que he hecho y si tienen alguna consulta, por favor me la hacen saber. Hasta la sesión pasada nosotros teníamos el techo de sótano 2, el techo de sótano 1. Ya lo teníamos completo. Habíamos discretizado estos muros de contención de la elevación del eje G. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Ya lo teníamos hecho. Y adicionalmente asignamos las restricciones a estos nudos, ¿no? De los muros de contención. Restricción en el grado de libertad, traslación en X y traslación en Y. El motivo ya se los había explicado en los apuntes. Ahora, lo que hice después de esto fue discretizar igualmente el muro de contención del eje 1, del eje 6 y la del eje A. Ahí está. Si se fijan, no he discretizado todavía la placa que está, o bueno, el muro de corte que está embebido en el muro de contención, y es porque lo dejé tal cual completo para poder replicarlo en todos los pisos. Bien, hasta ahí teníamos más o menos ya mapeado el paso a paso, ¿no? Lo siguiente que hice fue coger todos estos elementos que están en la parte central y hacer un control R, que es replicar por piso, y lo repliqué al techo del primer piso. Entonces me quedó algo que no era perfecto, pero poco a poco lo fui limpiando, ¿no? Entonces, básicamente me quedaron las plantas de la torre, que ustedes lo pueden ver en los planos de encofrado, que es este de aquí, ¿no? Básicamente las losas tienen la misma configuración, pero sí tenemos unas pequeñas variantes. Y es que tenemos lo siguiente. A ver, me voy a colocar como un grupo. Y ahora sí. Fíjense que en los departamentos, entre el eje D y el eje E, con el eje 3 y 5, tenemos algunas franjitas donde va a situarse los baños. Entonces, ya como les había comentado, la zona de baños es medio crítica porque hay bastantes tuberías que son de diámetro no despreciable. Entonces, para evitar que esas tuberías pues terminen atravesando las viguetas, lo que se hace normalmente es pasar una losa maciza. Entonces, esa losa maciza, pues, al tener una sección eh, mucho más competente, el hecho de que haya algunas tuberías por ahí no le hace tanto daño respecto a que si hubiera solamente viguetas, ¿no? Recuerden que si nosotros rompiéramos una vigueta, prácticamente y teóricamente estaríamos comprometiendo la estabilidad, ¿no? de ese elemento, prácticamente no existiría elemento. Yo sé que quizás han visto algunas obras en las que a pesar de haber viguetas completamente cortadas por tuberías, el techo no se cae, ¿no? Y bueno, eso sucede porque existe la redundancia, todavía hay una losita de 5 centímetros que une todos los nervios y de alguna manera extraña se llega a garantizar el equilibrio, ¿no? Pero pues eso no es lo correcto y hay que hacer las cosas bien, ¿no? Desde la concepción estructural. Entonces, en estos casos, y lo que se da también entre el eje G y F, justamente es plantear esa losa maciza, ¿no? Eso ya tiene que ver con un tema
de estructuración. Entonces, eso sí puede incidir en nuestro modelo analítico. Entonces, vamos a encontrar una, una dificultad o una diferencia, mejor dicho. Por ejemplo, yo les había comentado que esta losa maciza, la que está aquí abajo, no la podíamos utilizar como una losa tipo membrana, ¿no? Como un elemento tipo membrana, porque no está debidamente apoyado en sus cuatro bordes. Entonces, decidí utilizar un elemento tipo shell, ¿no? Que aún no está discretizado, pero que lo vamos a discretizar una vez que tengamos los muros también discretizados, ¿no? Para que haya una compatibilidad en la unión de los nudos. Algo similar tenemos en estas lositas. A ver, ustedes coméntenme. ¿La losa de la izquierda o la losa de la derecha necesitaría ser modelada con un elemento tipo shell? Una de ellas necesita ser con tipo shell y la otra de ellas podría ser con tipo membrana. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Coméntenme, ¿izquierda shell o derecha shell? La de la derecha con membrana y la izquierda con shell, ¿ya? Por los apoyos, ¿ya? Oscar comenta, ¿no se podría usar una ligerada con un topping de 10 centímetros en vez de la maciza? Perdón, Oscar, ¿qué significa un topping? La verdad es que no manejo ese término aquí. Richard comenta izquierda con shell. Ya. A ver. Realmente. Ok, el espesor de la capa de compresión. Bueno, realmente podría usarse, o sea, sí se puede usar, ¿no? Pero de todas maneras, las malas prácticas constructivas que se suelen ver me hacen dudar de eso, ¿no? Me hacen dudar de que igual vaya a funcionar bien. Yo igual prefiero asegurarme con una losa maciza y ya, ¿no? Es un criterio personal. Bien, ambas con Shell. Bien, gracias por sus comentarios. A ver, fíjense que si nosotros tenemos la losa aligerada en una dirección, aquí, distribuye las cargas hacia esta viga y hacia esta viga. Porque le hemos dicho que distribuye las cargas en esa dirección, ¿no? Ahora, con esta losa maciza, podríamos hacer exactamente lo mismo. Fíjense que las vigas chatas, que son las que la bordean, realmente no cargan a la losa. No la están cargando. Simplemente es un remate para marcar la transición entre la losa aligerada y la losa maciza. Entonces, esta losa maciza se comporta así, a, a ojos cerrados, en esta dirección, en la dirección larga. A ojos cerrados. Eso ya no hay que pensarlo más. Esta losa o estas vigas chatas no constituyen un borde que apoya la losa, ¿no? Entonces, simplemente va a trabajar igualito que las losas aligeradas, ¿no? En esa dirección. Entonces, esta losa sí que podríamos tratarla como una membrana, porque podríamos asignarle la propiedad o crear una nueva que sea losa, la de este tipo, pero asignada con una distribución en una dirección. Y yo recomiendo en este caso que sí lo hagamos y vamos a comparar. Vamos a comparar eso. En uno de los techos vamos a dejarle con membrana y vamos a comparar los resultados. Así que por ahora lo dejamos con el tipo shell. El de la derecha sí es obligatorio usar tipo shell porque fíjense que los apoyos efectivos son esta viga y estos muros y esta viga de acá. La viga chata no constituye un apoyo. Entonces realmente solo está apoyado en tres direcciones o en tres bordes y, y eso no se puede capturar con una membrana, ¿no? O sea, la distribución real de cargas. Entonces, más bien, el de la derecha tendría que obligatoriamente ser modelada con una tipo shell y la de la izquierda sí podría ser con membrana. Bien, pues comentarios similares para las citas de arriba y ahí está. Otros comentarios. Yo selecciono toda esta planta
le doy clic derecho a que me seleccione o que me muestre únicamente esos elementos seleccionados y me voy a un 3D. Quiero que vean lo siguiente. Voy a hacer clic derecho y voy a quitar las grillas de manera momentánea. Tal como habíamos discutido en la semana pasada, hay ciertos tabiques que las vigas están cargando directamente, ¿sí? Hay ciertos tabiques que vigas cargan de manera directa. Y también hay tabiques que no son tabiques de altura completa, sino que son tabiques de media altura nada más, tipo parapeto. Ahorita lo vemos. Entonces, es cierto que nosotros habíamos asignado una carga distribuida en área equivalente a 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? Por concepto de tabiques. Sin embargo, estas cargas que están aplicadas sobre vigas, sí deberíamos considerarlo, porque esa carga uniforme únicamente corresponde a lo del paño, o sea, a lo que está dentro del paño, más no a lo que está encima de las vigas directamente. Entonces, para eso nosotros asignamos la carga en el modelo de manera distribuida lineal. Ahorita les voy a mostrar con esta opción cuáles son las cargas que he asignado del tipo muerta, ¿no? Porque como son tabiques no móviles, o sea, son tabiques de bloque sílico calcáreo, califican como carga muerta. Entonces, ahí lo tenemos. En todo el perímetro, o sea, en el eje 3 y 5, lo que vamos a tener son básicamente tabiques a media altura. Si nosotros nos fijamos en el proyecto, vamos a ver que tienen ventanas. Entonces, yo sé que normalmente un proyecto de este tipo, que no sea del tipo quizás condominio y que tenga acá dos vecinos, nunca va a tener ventanas en el eje 3 y en el eje 5, ¿no? Pero este proyecto, pues, como han visto, es una torrecita que tiene vistas hacia los lados. O sea, los vecinos no están inmediatamente al costado, ¿no? Sino que están mucho más retirados. Entonces, en su proyecto arquitectónico, ellos quieren la ventilación y la iluminación a través de estos ejes 3 y eje 5. Entonces, para considerar esos tabiques a media altura, lo único que se tiene que hacer es un pequeño cálculo. Y es un cálculo de este tipo. Hay que reconocer cuál es el peso volumétrico del tabique en cuestión, que en este caso es 2 toneladas fuerza por metro cúbico, el espesor de los tabiques, que en este caso es 10 centímetros, y la altura que va a tener el tabique, que en este caso es una altura de 1,20 m. Por encima del 1,20 m están las ventanas, ¿no? Entonces, este 1,20 m es lo que va a pesar finalmente, perdón, es la altura efectiva del tabique, ¿no? Al hacer la multiplicación, obtenemos la carga distribuida en unidades de tonelada fuerza por metro, que es 0,24, y es lo que se ha asignado en el modelo. Bueno, 0,23. 0,23 ahí asignado. En los ejes 3 y 5. Sin embargo, tenemos en el eje G, por ejemplo, ahí sí que no hay no hay ventanas. Esos sí son tabiques que cierran completamente la vista, ¿no? Entonces ahí los tabiques sí tienen altura completa. Entonces esa altura es distinta en el eje G. Y lo mismo ocurre en el eje aquí. En este, bueno, este eje que no está indicado, ¿no? Con una nomenclatura. Lo mismo ocurre en esa zona. Entonces, ahí está. En ese caso es 0,43. Y por ahí algunas vigas intermedias que también tienen su carga distribuida asignada, ¿no? Por concepto de tabique de altura completa. Ahora, los tabiques de altura completa se pueden sacar de la siguiente manera. Su altura. Imagínense que tenemos un tabique, perdón, tenemos aquí una viga, tenemos aquí otra viga. Entonces, el tabique se va a apoyar encima de una viga y va a estar por debajo de otra viga. Entonces va a ser más o menos así.
Para calcular esta altura, lo único que se tiene que hacer es calcular o ver cuál es el nivel de piso, de falso piso o de piso terminado del lomo superior de esta viga. Lo mismo con esta otra viga. Restar ambos niveles, luego quitarle el peralte de la viga y con eso tendríamos la altura efectiva del tabique. Eso sucede con tabiques que están por debajo de vigas peraltadas. Si es que estuvieran por debajo de losas, como es el caso de este tabique, por ejemplo, ¿no? Que estaría por debajo de una losa, pues en vez de restarle el peralte de la viga, habría que restarle el peralte de la losa. En este caso, por ejemplo, la altura de piso a piso es 2,75 m y si le restamos los 60 centímetros del peralte de la viga, nos va a quedar 2,15 m de altura efectiva de tabique. Por lo tanto, esa sería la carga por asignar en esas vigas, ¿no? Por concepto de tabique de altura completa. Y eso es lo que podemos ver en el modelo. Consulta. En el caso de que exista una losa aligerada en una dirección en voladizo, ¿cómo se modelaría? Ah, ya, excelente consulta. Y eso suele pasar, ¿ah? Eso sí pasa más o menos de manera frecuente. A ver, lo que nos consulta es lo siguiente. Ahí voy a hacer un pequeño dibujito. Denme un segundito, por favor, para sincronizar la tableta. Esto es bastante común de encontrar, por ejemplo, cuando tenemos pequeños balconcitos. Cuando hay pequeños balconcitos, a veces hay esas losas aligeradas en voladizo. Ya está. A ver, lo que comenta es lo siguiente. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una estructura en planta de este tipo. Tenemos una viga peraltada. Estoy dibujando en planta. Tenemos una columnita por ahí. Tenemos otra columnita. Aquí vamos cerrando el paño. Y podría ocurrir algo similar a esto. Imagínense, por ejemplo, que tienen un pequeño balconcito, algo así, y la losa aligerada, por ejemplo, está de esta manera, ¿no? Entonces, pues para aprovechar que tenemos esa disposición, este pañito también se estructura como si fuera una losa aligerada, ¿no? Entonces, en el modelo de esa losita aligerada, por ejemplo, la que pasa por aquí, ¿no? De esa dieta, tendríamos algo así. Tendríamos algo así, ¿no? El tramito de la izquierda estaría en voladizo y bueno, pues tendríamos el tramo que está apoyado entre vigas peraltadas, ¿no? Algo así. Entonces sí es posible hacerlo, porque no es que sea inseguro este balcón. De hecho, si está bien dimensionado y todo, no deberíamos tener mayores problemas. Está perfecto. Funciona porque la viga pues, tiene continuidad, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, ¿cómo considerar, por ejemplo, esa carguita, cómo podríamos considerarlo en el modelo?
Yo no me complico y verdaderamente no modelo ese paño, pero lo que sí hago es calcular la carga que tiene esta losa y pasársela a quien realmente la debería recibir, que es esta viga. Entonces, yo calculo cuál es la carga muerta y la carga viva que tendría que recibir de manera distribuida y la coloco aquí, en esa longitud. Entonces aquí, en este espacio, yo asigno una carga muerta y una carga viva. Sí, sí, o sea, siendo estrictos, es más que solamente pasar las cargas, ¿no? Y de hecho, siendo más estrictos todavía, es diferente tener esa carguita en esta ubicación en el espacio a tenerla, por ejemplo, aquí a la mitad del paño, ¿no? O sea, de todas maneras va a tener una incidencia en el cálculo del centro de masas, ¿no? Quizás no es tanto, porque es una pequeña área, pero siendo rigurosos no es lo mismo tener la carga aquí que tener la carga acá, ¿no? Pero, como les mencionaba, los modelos no tienen por qué ser tan complicados. Si se pueden resolver de manera sencilla, pues es lo mejor, creo yo. No es bueno saturar tanto un modelo con ese tipo de consideraciones adicionales, ¿no? Si la losa de mi último nivel tiene una pequeña pendiente por motivo de las lluvias, entonces para generar esa pendiente en mi losa se coloca un mortero y encima el pastelero. Entonces, ¿qué carga le adicionaría a mi losa cuando tengo ese tipo de inclinación? Ah, buena consulta, Richard. Eso nos ha pasado, por ejemplo, cuando sí, en una clínica que vimos, donde era bastante amplia la planta. Entonces, esas pendientes, que son necesarias según instalaciones, hacía que tuviéramos espesores ya no de 5 centímetros, sino de hasta 10 centímetros. Entonces, lo que hacíamos era asignar una carga de peso determinado mayor. Como es pendiente, realmente tendría que ser variable, pero pues, calculamos el promedio, ¿no? Y en vez de meterle 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado, le colocamos 225 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Eso fue coordinado con la especialidad de instalaciones, porque nos dieron los pendientes y pudimos obtener los promedios, ¿no? Sí. Consulta Iván, ¿cuál sería el ancho máximo del balcón para evitar que se flecte? Ah, es que la flexión no se va a evitar. O sea, sí va a haber una flexión, ¿no? O sea, la deformada de esto va a ser así, ¿no? Bueno, ahí seguirá con continuar la deformada, ¿no? O sea, creo que lo que tú quieres decir es cuál es el límite para que no se deflecte tanto, ¿no? Ahora, ese deflecte tanto tiene, pues, implicaciones, porque esa deflexión se tiene que respetar de acuerdo a la norma, ¿no? O sea, hay una deflexión que la norma pide cumplir, ¿no? Que depende de la carga muerta, depende de la carga viva, pero no solamente es la deflexión elástica, es una deflexión diferida de tipo inelástico, que no se puede obtener con un programa o con un modelo lineal elástico, se tiene que resolver a mano, digamos, ¿no? Entonces la norma sí nos dice cuánta deflexión máxima debería tener, no como número, pero como función de esta longitud. Entonces sí hay que controlarlo. No te puedo decir este número es, ¿no? No, no. Eso hay que verlo con números. ¿Qué se refiere con pastelero? Ah, es que aquí en el Perú, Oscar, tenemos un ladrillo que se utiliza en el último techo, que se le llama ladrillo pastelero, que es como para mejorar las condiciones térmicas del último piso, ¿no? Para evitar que se caliente de sobremanera los ambientes del último piso. Así le denominamos. Bien, dicho esto, pues gracias por sus comentarios, por la pequeña discusión. Volvemos al modelo. Volvemos al modelo y teníamos todo eso. Lo que quedó pendiente de la vez pasada era lo siguiente. Asignarle rótulas mecánicas a las vigas, pues realmente lo que yo he hecho es ya asignárselas porque los criterios ya los habíamos visto.
El criterio, si mal no recuerdo, está en la sesión, en los apuntes de la sesión uno. Sí, este criterio, que tiene que ver con la longitud de gancho estándar, ¿no? Para que asegurarla para que pueda fluir la barra. Si es que no lo recuerdan, pueden revisar los apuntes o el video de la sesión número uno. Y pues eso, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta viga que pues, va a apoyarse en un muro de 25 centímetros de ancho. Es imposible que pueda desarrollar la longitud de ancho estándar, asumiendo una varilla de diámetro 3 cuartos de pulgada o 1 pulgada, ¿no? Que es más o menos lo que se estima se podría tener, ¿no? Incluso de 5 octavos de pulgada. Entonces, por eso es que he colocado esa rótula mecánica ahí y de manera similar en otros puntos de la estructura, ¿no? Por ejemplo, acá también, ¿no? Esta viga de 25 por 60 apoyada en muros de 30 centímetros de ancho. Imposible que desarrolle la fluencia asumiendo una varilla de 5 octavos de pulgada, por ejemplo, ¿no? Igual, todo esto con cargo de verificar hacia el final, ¿ah? Cuando estamos haciendo el diseño, pero es lo más probable, ¿no? Es lo que se espera. Bien, también recuerden que vimos los criterios para colocar esas rótulas en los muros o en las vigas que se apoyan en los muros de contención. Y para eso les pido nuevamente que vean los videos que les mandé por el blog de notas. Esos dos videos son muy buenos. Muy bien. Entonces, lo siguiente que nos quedaba era el insertion point a las columnas, que eso lo vamos a dejar al final de esta sesión. Y nos quedaba los brazos rígidos. Estos dos van de la mano. Así que lo primero que vamos a hacer es el mallado de los muros, de lo que nos queda. Vamos a hacer el mallado de los muros. Listo. Vamos a proceder con ese mallado que es bastante sencillo, porque fíjense que todos los entrepisos tienen la misma altura. Entonces vamos a agarrar de una a todos los muros y lo vamos a dividir con lo que saquemos de la geometría, ¿no? Por ejemplo, este murito va a ser dividido en dos segmentos verticales, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos. Y la altura de entrepiso es 2,75 m. Entonces entre punto 75 nos da 4. Entonces ya de frente todos los muros van a estar divididos en 2 por 4. Ahí está. Está perfecto. Fíjense, por ejemplo, ahí es algo que se me ha pasado, ¿no? Yo al haber replicado ese muro del muro de abajo, fíjense que este joint se ha quedado con la restricción de traslación. Y eso no debe ser así, ¿no? Entonces, al final, cuando tenga todo discretizado, lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos desde el nivel 0 hacia arriba y asignarles esto, ¿no? Una restricción vacía, o sea, que sean completamente libres en todos sus grados de libertad, para asegurarnos de que no haya problemas con el modelo. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar todos los muros y lo vamos a dividir en 1 por 4. Ya está. Este, que es igual que el otro, lo dividimos en 2 por 4. Este es un poquito más rápido. Ahora nos pasamos al eje de abajo. Este eje tiene, a ver, este muro, 1,30 m, 2, ¿no? Podemos dividir en 2. 2 por 4. Y si mal no recuerdo, este también, el techo de sótano 2 en 4 segmentitos horizontales, pero el sótano 1 lo hicimos para 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ya. Esto de acá como 1, 1 y 4. O todo está claro.
¿Alguien recuerda por qué estamos discretizando? ¿Cuál es el sustento para hacer esto? Porque ojo que hay ingenieros que no discretizan. Y no digo que esté mal, simplemente digo que es otra manera de hacerlo. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Está en los apuntes también. Sí, sí, de acuerdo, Oscar. Precisamente por eso, ¿no? Nosotros queremos converger a un resultado eh, como si tuviéramos un elemento pues dividido en infinitos grados de libertad, ¿no? En toda su longitud. Evidentemente no hay computadora que pueda procesar eso sin tardarse mucho tiempo. Entonces, tratamos de llegar a una discretización que más o menos converja a eso, ¿no? Que se acerque de manera razonable. Ese es el motivo. En el caso de que se tenga vigas que se conectan en otras vigas tipo H, ¿se realiza alguna restricción? La verdad no comprendo muy bien la consulta. ¿Cómo que se conectan en otras vigas tipo H? ¿Algo así? O sea, que una viga se apoya en otra viga. ¿Algo como esto? Ah, ya. Por ejemplo, esto, ¿no? Que el extremo derecho, en este caso de la viga, tiene una rótula. Esa tiene una rótula por dos motivos. Uno, porque ese ancho de 30 centímetros es, pues, no va a garantizar la longitud de gancho estándar. O sea, no va a poder fluir, no se van a poder desarrollar momentos nominales competentes en este extremo. Y segundo, porque la rigidez torsional de esta viga es muy pequeña como para poder restringir el giro de esta viga. Entonces, esa rótula está captando esos dos efectos en este caso. Esa sería la consideración principal que yo tomo, por lo menos en el análisis. En el análisis. Así es. De ahí, por ejemplo, hablar del diseño también ya es otra cosa, no es otro cantar. No hay tanto problema con la que se apoya, o sea, con esta, pero sí hay una especificación especial para la que recibe. La que recibe necesita un detallamiento adicional en la zona de contacto, porque hay una carga concentrada, ¿no? Que está recibiendo, entonces requiere un estribaje especial alrededor de esa zona, ¿no? Esos serían los comentarios al respecto. Bien, fíjense que aquí en el eje AA, o en el eje A, sí, en la torre en sí no tenemos muro, o sea, no tenemos muro entre estos dos, ¿no? Eso se me ha pasado, entonces esto no tendría por qué estar y así nos quedaríamos. Eso sí puede quedarse con un solo elemento. Un solo elemento está dividido 1 por 4. Este 1 por 5 y nos queda el de aquí. Ahora veo tu consulta. Tenemos 4. 4 por 4 y este 4 por 5. Ya está. A ver, si lo discretizo con Automesh, ¿estaría mal? No, no estaría mal. Como les comenté la semana pasada, no es que esté mal, simplemente que ahí me gusta tener control del mallado que tengo.
Me gusta poder yo mismo hacerlo. Como le dije también la vez pasada, ¿no? No es que no se pueda, de hecho en estos casos que son rectangulares, los resultados son muy parecidos, por no decir igual, pero hay casos que no son tan así. Y ahorita les digo, por ejemplo, aprovechando la consulta, vimos un proyecto que tenía en elevación, ahorita voy a dibujar un muro en elevación, que era de este tipo. La verdad, a mí me pareció bastante bonito, o sea, la propuesta, ¿no? La propuesta arquitectónica en realidad. Era un muro de concreto de esa naturaleza, ¿no? Como un trapecio visto en elevación. Y eso era así porque la losa se iba variando. Sí, creo que la losa iba variando en cada techo. Bueno, la cuestión es que era algo así, ¿no? Y como que cada techo era algo así. Tenía como 5 pisos, si mal no recuerdo. Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, evidentemente que la discretización fue manual, ¿no? Y fue algo como de ese tipo. O sea, los elementos finitos no salieron evidentemente iguales, pero pues logramos una discretización razonable, ¿no? Así, algo así fue. Por ahí un par de trazos que no son tan buenos, pero lo dejo así nomás. Y ahí está, por ejemplo, y eso no se podría hacer normal o tranquilamente con Automesh, ¿no? O sea, si yo hago Automesh ahí, no sé qué hará finalmente, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, toma mayor relevancia el saber hacer un mallado, ¿no? Y que uno lo pueda manejar. Ahí está, por ejemplo, un caso real. Otro caso real, por ejemplo, le voy comentando, es el que se da normalmente en losas macizas. Hay a veces algunas losas que quedan con geometrías muy caprichosas. No quedan rectángulos perfectos, quedan casi a veces poligonales, que no es lo mejor tampoco, pero bueno, les comento lo que he podido ver, ¿no? Entonces hay esos casos en donde verdaderamente tengo que hacer discretización manual, ¿no? Y es más, a veces las losas son tan exquisitas que la tengo que hacer la discretización en AutoCAD. Y en AutoCAD, o sea, lo hago en AutoCAD y luego lo importo al programa, ¿no? A SAP 2000. O en Etaps también, nunca lo he hecho en Etaps, pero en SAP sí lo he hecho. Importo la mallita que genero en AutoCAD y ya está. Porque es mucho más fácil dibujar ese tipo de líneas en AutoCAD. Es por eso. Ponerse a hacerlo en SAP 2000 o en Etaps demoraría demasiado. Porque no, en sí no es una herramienta de dibujo, ¿no? Etaps o SAP 2000. Entonces, no es tan sencillo hacerlo aquí. Hay una herramienta por ahí. Creo que hacia el final del curso, justamente en esa sesión adicional, les puedo mostrar algo de eso, para que, para que vean que no todo es tan cuadriculado. A ver, vamos a ver el eje 2 no, 3 el eje 3A. Ya, muy bien, 1.8. Y ahora veo tu consulta. A ver,
Sería mejor usar losas macizas para paños uniformes, bueno, irregulares, que losas aligeradas. Depende. O sea, la respuesta genérica sería sí, ¿no? Pero depende si dentro de esa irregularidad puedes darle un sentido lógico a la distribución de cargas utilizando una losa aligerada. Entonces utilizaría yo una losa aligerada, ¿no? Por ejemplo, si es de una dirección, ¿no? O sea, si dentro de esa irregularidad, más o menos, trato de sacar una distribución razonable de cargas en una dirección, entonces yo optaría por hacerlo en una dirección, ¿no? Siempre se puede. Por ejemplo, aprovechando tu consulta, había un paño que era así. Era en una esquina del proyecto y era más o menos así. Era así, así. Tenía esta forma. Bueno, esta es una viga, esta es otra viga y acá imagínense que hay una columna, ¿no? Acá hay otro, acá había un muro, me acuerdo. Era un muro así, acá teníamos otro muro así. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que es un paño no rectangular, eh, hicimos esto. Hicimos una losa aligerada donde las viguetas tenían esta configuración. Así. Por el otro lado, por ejemplo, así, aquí tenemos las viguetas en este sentido, ¿no? Algo así. Ahora, evidentemente, no hay continuidad de viguetas, ¿no? O sea, en estos nudos, por más que coincidan, que no coincidían tampoco, por más que hubieran coincidido, no existe continuidad, ¿no? Porque esa doblez del refuerzo, por más que o sea, por más que fuercen esa doblez, ya están excediendo la pendiente recomendada que es de 1 en 6, ¿no? Entonces no se garantiza continuidad y pues simplemente se consideró como que ese paño era simplemente apoyado, ¿no? Claro que en este caso, cada billetita tenía una longitud diferente, ¿no? Eso sí. Pero así lo hicimos, así lo resolvimos, fue aceptado y bueno, entiendo que está siendo construido. Es que, por ejemplo, ese es un caso en el que tenemos un paño irregular, pero se pudo ver la manera de resolverlo con una losa aligerada en una dirección, ¿no? Por ejemplo, y funciona, ¿no? Ah, no les comenté, pero esto de aquí realmente era una viga chata. O sea, esto era así. Ese rojo es una viga chata. Entonces, obviamente no podía hacer esto, ¿no? Porque obviamente no iba a recibir, no iba a tener un apoyo efectivo en este borde, ¿no? Entonces no se podía. Por eso fue que decidimos optar por esa solución. Buena pregunta. Saben, también sería interesante si es que tienen fotos de algún proyecto, o sea, alguna construcción o algún trabajo que tuvieran, ¿no? Sería interesante también para ampliar un poquito la discusión. A ver, consultas fueron, ¿cómo lo consideró? ¿Simplemente apoyada en el modelo? Bueno, en el modelo del global no decimos, ¿no? Si la losa está apoyada o es continua. Eso no se ve en este modelo. En el modelo de la losa, la consideré simplemente apoyada. Y esa losa, Manuel, lo consideramos tipo membrane, porque podía distribuir la carga en esa dirección. Fue tipo membrane nada más. Simplemente que el local ax no era ni 0 grados ni 90 grados, ¿no? Sino que tenía la inclinación de esta dirección de las viguetas.
Lo que sí tuvimos que hacer es verificar que las cargas se estuvieran distribuyendo bien a la viga, ¿no? A esta viga y a esta otra. Eso sí era necesario hacer. Esa es otra cosa que es bastante buena, que ustedes verifiquen manualmente que las cosas se estén transportando de manera razonable, ¿no? No porque ponen en ETABS o en SAP una variación en la dirección, ya está bien, ¿no? Siempre hay que verificarlo. Eso es bueno, es importante. Aprovechemos un poco para acelerar. No digamos varias losas de varios muros de una. Ups, este no. Bueno, estamos prontos de terminar esta parte. La segunda, bueno, en la segunda hora de la clase vamos a ver lo del insertion point de las columnas y la asignación de brazos rígidos en extremos de vigas. Ya con eso cerraríamos el modelo de cargas de gravedad. Ya, elevación 5. Creo que ya está. Me parece que ya está completo. Completa la discretización. No sé si por ahí... Ah, sí, me faltan estas de acá, ¿no? Esta de aquí. Cuando ustedes no tengan una elevación definida, o sea, definida en el grid, eh, igual pueden ver las elevaciones. Por ejemplo, yo me sitúo en ese joint y veo que pertenece a la coordenada en la esquina inferior derecha, que dice X 13.34. Entonces, yo voy a elevaciones, le digo a ordenada X 13.34, ¿ok? Y luego la puedo ver. O sea, sin necesidad de haber definido en el grid, los grid points, ¿no? En la grilla general, mejor dicho. No sé, me parece que eso sí está... Sí, acá podemos discretizar un poco más. Hacemos una de 2, esta de 2 por 5, y el resto sí puede ser de 1 nomás. 1 por 4, y este 1 por 5. Ya está, algo así. Bueno, parece que ya tenemos todo. No sé si es que por ahí algún muro nos falta. Creo que no. Creo que está todo ok. Igual, si nos faltase algún muro, lo podemos corregir en el camino. Ya. Bueno, como es el modelo, lo guardamos. Y ahora lo que les comentaba, ¿no? O sea, tenemos que seleccionar los sótanos. Voy a seleccionar los sótanos. Voy a quitarlos de la vista. Voy a ocultar. Ahora, todo lo que está aquí debería estar libre. No debería haber ninguna restricción en sus grados de libertad. Entonces vamos ahí, le ponemos un joint libre, ¿no? A todos los nudos. Ahora sí, vamos a mostrar todos los objetos y nos ubicamos, por ejemplo, en la elevación G. Todo bien, ahí está, ¿no? Ahora sí está todo tranquilo. Estos joints sí tienen la restricción, pero los que están por encima del cero, es decir, los elementos que tienen que vibrar de manera dinámica,
y que forman parte del problema sísmico están libres. Consulta de Oscar. ¿Por qué libre? Lo que pasa, Oscar, es que lo que estoy haciendo ahora es asegurar que todos los joints que forman parte de la estructura que va a vibrar no tengan restricciones en sus grados de libertad. O sea, que puedan desplazarse en X, Y, Z y que puedan tener las rotaciones análogas también. A diferencia de, por ejemplo, los nudos que están en los muros de contención, esos nudos sí yo quiero que tengan las restricciones de traslación en X y en Y. Esos grados de libertad los restringimos por lo explicado en la clase pasada. Pero de ahí hacia arriba, todo debería estar libre, ¿no? Todos los grados de libertad deberían estar libres. Es por eso. Vamos a ver ahora el tema de los insertion points. Para esto vamos a ver unos pequeños apuntes. Y como les comentaba en otra oportunidad, por lo menos en estructuras de concreto armado, sí considero que es importante considerar o tomar en cuenta los insertion points. Y es porque normalmente las columnas llegan a bajar cargas importantes a través de ella. Entonces, si una columna no considera esos momentos adicionales por excentricidad, entonces podríamos estar pues omitiendo un momento que quizás puede incidir en el diseño final, ¿no? Entonces es mejor, es preferible tomarlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de esta columnita de aquí, de esta de acá. Fíjense, es una columna que recibe estas dos vigas, pero las cargas están cayendo, o evidentemente las vigas se las pasa a través de su centroide aquí, pero no coincide con el centroide de la columna. Entonces, por esa excentricidad es que se va a generar un momento adicional, que actualmente no lo podríamos capturar porque pues, la columna está modelada coincidiendo, ¿no? Su centroide con la intersección de las grillas, o sea, con el centroide de la viga, cosa que no es real, ¿no? Entonces, para eso nosotros tendríamos que determinar cuál es ese desfase, ¿no? Tanto en X como en Y. Vamos a sacar ese dibujo a un costado, vamos a romper el bloque y ya está. Ahí lo vamos a poder revisar. Por ejemplo, tenemos el centroide de esta columna. Eso lo pueden hacer con el dibujo o lo pueden hacer por fuera también a mano. O sea, son cálculos sencillos, pero bueno, aprovechando que tenemos el dibujo, vamos a hacerlo con esto. Ahí está. Le dibujamos este borde de la columna. Por ejemplo, el centroide de esta columna está aquí, en esta intersección, ¿no? Este es el centroide de la columna. Ahora, para desfasarla, recuerden que nosotros hemos modelado esa columna como si estuviera en la intersección de estas líneas blancas, ¿no? Que es la intersección de los centroides de esta viga con esta viga, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que mover esta distancia y esta distancia. De lo que está modelado aquí, hay que desfasarlo como 13 centímetros hacia arriba y 12 centímetros a la derecha. Eso es lo que habría que hacer. Y finalmente en el dibujo del modelo tendría que verse así como está en el plano de estructuración. Ahora, no es 13 y 12 exactamente. Vamos a hacerlo con un offset.
Y ahí está, ¿no? Es 12.5 en y es 12.5 en X. Ah, de hecho es lo mismo en ambas direcciones. Pero eso también lo pueden calcular restando, ¿no? Restando esta distancia menos esta distancia entre dos, ¿no? O sea, no es necesario hacerlo en AutoCAD tampoco. Pero bueno. Nos vamos a esta columnita. Vamos a seleccionarla en todos los pisos, All Stories, porque eso sucede en todos los pisos, ¿no? Entonces hay que seleccionarla y vemos que está seleccionando 10 frames. No, no es una sola barra que corresponde a este encofrado, sino son todas, ¿no? Entonces vamos a asignar frame insertion point. Lo vamos a mover desde el punto cardinal utilizando el sistema global, o sea, el sistema XYZ del modelo. El nodo I lo vamos a mover hacia la izquierda 0.5 metros. El nodo, perdón, en la dirección X, 0.25. El nodo J igual, o sea, sería el nodo superior de la columna, ¿no? Y en Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Todos los desfases son hacia la izquierda y hacia arriba. Ahora, aquí tenemos un check que nos dice, si lo dejamos activado, dice no transformar la rigidez de la barra eh, con- de acuerdo al offset que estemos indicando. Para aquellos elementos que no sean losas postensadas, ¿no? Ahora, en este caso, pues es una columna, es un frame, no tiene nada que ver con losas postensadas. Si lo dejamos activado, es como si el cambio que vamos a hacer ahora sería únicamente gráfico. Y de igual manera no tomaría en cuenta ese momento adicional, o esos momentos adicionales, ¿no? Alrededor de X y alrededor de Y. Entonces hay que desactivarlo para que no solamente sea el cambio de manera gráfica, sino que también existe una componente analítica, que es lo que estamos buscando justamente. Entonces, al aplicar esto, vemos cómo se ha desfasado, ¿no? Lo regresé. Aquí hay un problema. Ya está. Ahora sí. Siempre fíjense que está en global y no en local, porque a veces se mueve solito. Y ahora sí, fíjense cómo ha quedado. Hago un control Z para que vean que coincidía el centroide de la columna con el grid point y después del insertion point ya está desfasado tal cual está en el plano de estructuración, ¿no? Igualito. Entonces, ahora sí estamos contemplando de manera analítica los momentos por carga gravitacional y que también por sismo va a inducir esa excentricidad, ¿no? Entonces, ahora sí lo estamos considerando. Muy bien. Aquí tenemos algo similar. Aquí tenemos algo similar, solamente que en este caso la excentricidad, a ver, vamos resolviéndolo. En este caso, por ejemplo, si tomamos la columna y tenemos las vigas, las llevamos por un lado, tenemos algo así, ¿no? Tenemos esto y el centroide de la columna estaría acá. Entonces hay que llevarlo así. Tendría que ser haciendo esas líneas de apoyo. 0.25 hacia arriba y me parece que es lo mismo, ¿no? 0.25 a la derecha. A ver, seleccionamos en todos los pisos, All Stories, 10 frames seleccionados, global, y ahí está. Perfecto. Para estas columnas vamos a hacer lo mismo, solamente que en vez de moverlas con X positivo, tendría que ser ahora con X negativo, ¿no? Y ahí está. Se acomodaron. Una manera que ustedes pueden revisar que se esté correctamente hecho es extruyendo el modelo.
Cuando construyen el modelo van a ver los anchos reales, ¿no? De las vigas y la sección de la columna. Y fíjense cómo ahora sí coincide, ¿no? O sea, los bordes están coincidiendo exactamente. Claro que esto es una cosa de dibujo, ¿no? Como lo vemos ahora. Pero ya que hemos quitado ese check, también va a tener repercusión en los resultados analíticos, no solamente de manera gráfica, ¿no? Y es eso. Y luego lo que nos toca es hacer lo mismo, pero para esta columnita de acá. Entonces, como les dije, ¿no? Vamos a agarrar las grillas, por ejemplo, y vamos a agarrar la columnita. Vamos a llevar a un lado. Yo siempre hago esto para hacer lo más ordenado posible. Por ahora vamos a borrar esto y voy a ir al centroide. Fíjense que ahí se hace un snap en el centro geométrico. Entonces lo voy a seleccionar, voy a regresar las líneas que borré y ahí está. Entonces voy a hacer un circulito en el centroide y un circulito en la intersección de grillas. Ahora vamos a plantear las líneas de apoyo y eso. Entonces vamos a medir. En la dirección Y tenemos que mover 33.75 y en la dirección X 0.0875. Vamos a eso. Seleccionamos en todos los pisos, All Stories. Seleccionamos. Asignar frame, insertion point, menos 0.0875 en X. Y en Y no recuerdo cuánto era. 0.3375. Y aplicamos. Y ahí está. Fíjense, hago un control Z. Fíjense cómo el dibujito ha cambiado de así como estaba originalmente, ¿no? Ahora se ha reacomodado, ¿no? El dibujo. Que en dibujo nos ayuda para ver que esté bien hecho, pero que realmente lo que nos interesa es el resultado analítico, ¿no? Ahí está. Fíjense cómo ahora se cuadra perfectamente. A ver, consulta. ¿Esos desfases del centroide del elemento con los ejes afectan de manera significativa las fuerzas de diseño? Depende de cada caso, en realidad, Gonzalo. No quisiera generalizar, pero yo por lo menos sí me tomo la molestia de considerarlo. ¿Sabes? Quizás más que la carga de gravedad, a veces la carga axial de sismo, en algunos casos, sí podría generar más o menos un momento importante por excentricidad. Dependiendo, ¿no? Siempre depende porque el sistema estructural es muy importante. Si estamos hablando de un sistema estructural de muros de corte, entonces esas cargas axiales por sismo en las columnas deberían ser bajitas, ¿no? Pero si estamos hablando de un sistema estructural donde la cortante basal se reparte más o menos igual entre muros y columnas, entonces ahí con mayor razón sería importante considerarlo, ¿no? Ahí sí con mayor razón. Ya está. Entonces ya hemos hecho los insertion points. Ustedes pueden tranquilamente pasearse por todos los techos y verificar que está bien, ¿no? Que se ha asignado esa propiedad de manera correcta. Bueno, entonces guardamos y lo que nos queda ahora es hacer los brazos rígidos en las vigas. Para eso utilizamos una herramienta que en ETAP se llama End Length Offset. Y pues tiene que ver con lo siguiente. Nosotros, yo no escribí nada de esto, pero nosotros cuando estudiamos análisis estructural, eh, recuerdan que cuando veíamos los problemas planos, de pórticos planos, por ahí en algún momento del ciclo nos metían un muro, ¿no? ¿Y qué pasaba con el muro? Por ejemplo, nos decían lo siguiente, ¿no? En ese instante, bueno, por lo menos yo no veía elementos tipo shell
en el primer curso de análisis estructural, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Teníamos, por decir, una columnita. Teníamos una viga y por ese lado teníamos un muro que sí se podía modelar como un elemento frame, así. Pero el problema es que el muro tenía una dimensión considerable, ¿no? Es un ancho considerable, mejor dicho, un largo considerable, que no está modelado, pero voy a esbozar su proyección, de cómo sería el elemento real, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo dibujar esto, ¿no? Estoy pintando lo que sería el elemento físico. Entonces, claro, primero se nos viene a la mente decir, bueno, hay que modelarlo igual, ¿no? Como una columnita, es simplemente un elemento frame, le metemos todas las propiedades geométricas de material y ya está, ¿no? Bueno, hasta cierto punto es verdad, pero otra cosa importante en cuestión de este tipo de muros es que hay que considerar las deformaciones por cortante, ¿no? Y eso se puede materializar en la matriz de rigidez local de este elemento, ¿no? Probablemente, como ustedes hayan hecho estos análisis, tanto en columnas como en vigas, han despreciado las deformaciones por cortante, su influencia en la matriz de rigidez de esos elementos. Lo cual es cierto dependiendo de la esbeltez de la barra, ¿no? Dependiendo de la esbeltez de la barra, se podría o no despreciar las deformaciones por cortante sin mayor diferencia sustancial en los resultados, cosa que en los muros no se puede. Pero otra cosa importantísima es que aquí sucede algo interesante. Si nosotros lo modeláramos como si fuera una columna, por ejemplo, estaríamos despreciando el hecho de que aquí hay una longitud importante, que es como una especie de traslapo, ¿no? Entre elementos, que no se va a comportar, o en ese tramito la viga no se va a comportar como si fuera deformable. O sea, yo sí les creo que en esa longitud, LD, vamos a ponerle, la viga es deformable, ¿no? Pero en esa longitud, donde se está intersectando físicamente con el muro, es difícil creer que esa longitud es deformable. Y para eso, justamente en esos cursos, por ejemplo, lo que hacíamos era considerar la presencia de un brazo rígido en la viga, ¿no? Entonces lo que ahí hacíamos era prácticamente decir que la viga se componía de dos tramos, ¿no? Un tramo deformable, LD, y un tramo indeformable, ¿no? L y N. Ese brazo rígido, por supuesto que tiene propiedades de rigidez infinitas, ¿no? Que físicamente no son posibles, pero matemáticamente hablando se consideraban así, ¿no? Y bueno, así es como se trataban este tipo de elementos. Y algo por el estilo es lo que vamos a hacer ahora. Realmente con columnas tampoco es que sea tan relevante si las dimensiones no son tan largas de la columna, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos, en este caso, un traslapo de, no sé, más o menos esto, ¿no? 40 centímetros, aprox. No es tanto, o sea, si es que no lo hacemos, tampoco es que sea una gran fuente de error, pero les voy a enseñar a hacerlo porque hay casos en los que las columnas son un poco más alargadas y pues ahí sí es que toma relevancia considerarlo o no, ¿no? También es lo más correcto, ¿no? Rigurosamente hablando es lo más correcto hacer. Bien, entonces vamos a asignarle esas vigas, les voy a decir que lo hagan todos los pisos. Por ejemplo, esta viga de acá. Quiero que tenga ese brazo rígido, zona de traslapo con esa columna. Para eso vamos a asignar frame
en length offset. Esa es la asignación de brazo rígido. No quiero que lo haga automáticamente por conectividad, porque si lo hace así, va a tomar en cuenta el esbozo que tenía la columna sin insertion point. Entonces hay que hacerlo manualmente. Vamos a definir las longitudes de brazo rígido. En el nudo I, es decir, este nudo hay que considerar los 40 centímetros, ¿no? Entonces le ponemos 40 centímetros. Y en el nudo J, que es aquí, nada. Nada porque en este caso no estamos modelando muros con elementos tipo frame. Estamos modelando muros con elementos tipo shell. Entonces, a diferencia de este modelo, que es lo que resolvíamos en los cursos básicos de análisis estructural, cuando modelamos un elemento shell, ya existe este borde. Estos bordes ya existen, ¿no? Analíticamente hablando. Entonces, el modelo de la viga se detiene en este punto, ¿no? Y va de este a este punto. Entonces, ya no hay necesidad de definir ese brazo rígido, ¿no? Evidentemente. Entonces, solamente lo vamos a definir de este lado. El factor de zona rígida. El factor de zona rígida nos dice qué porcentaje de esta longitud que estás definiendo lo quieres como infinitamente rígido. Y si quieres que el 100% de los 40 centímetros sean brazo rígido, pon 1. Si quieres que nada de esos 40 centímetros sea brazo rígido, entonces pon 0. Lo que sería lo mismo que tener toda la longitud de la viga Es 40 centímetros. deformable, ¿no? Bueno, entonces aplicamos esto y fíjense lo que ha aparecido. Uy, perdón. No lo aplicamos. Seleccionamos nuevamente todo. Y lo que les decía, ¿no? Hay ingenieros que toman el 50% de esa longitud como brazo rígido, otros que toman el 75% y otros que toman el 100%. En mi caso, bueno, a mí me gusta hacerlo de la manera en que lo estudiamos en el pregrado, ¿no? Entonces yo sí considero que el 100% debería ser el brazo rígido. Entonces, en ese caso, yo pongo un factor 1 para que los 40 centímetros que he definido los tome como longitud indeformable, ¿no? Ahí está. Toda esa barra negrita es justamente este brazo rígido. Ahí está. Bueno, pues entonces hacemos lo mismo para esta viga, pero en este caso sí, en ambos extremos hay que ponerle su brazo rígido, ¿no? 40 por la izquierda, pero por la derecha va a ser menos, ¿no? Ya tenemos 40 centímetros, así que lo otro es solamente 15 centímetros, ¿no? Como para completar los 55. Ahí está. Este pequeño bracito rígido pertenece a la viga de acá, ¿no? Se completó. Por este lado obviamos el nudo I, pero sí le metemos en el nudo J. Ahí está, ¿no? Tenemos un pedacito de brazo rígido. Donde más necesitamos aquí. El nudo J, de igual manera. Y este necesita punto 4 y punto 15. Por este lado 0.15 y 0. Uy, no, 0.15 y 0.4 y 0. Esta. Luego nos quedan los brazos rígidos en esto, ¿no? En los ejes horizontales. En este caso medimos, va a ser todo esto, ¿no? 55 centímetros. Consulta de Ángel. Exactamente, Ángel. Nos pregunta, ¿no? Si se hace de forma automática, ¿no reconoce la cara de los elementos? No, no los reconoce. O sea, los reconoce, pero como si no hubiéramos aplicado insertion point. Yo también antes pensaba que sí lo lograba, pero lamentablemente no lo hace. No reconoce con el insertion point, ¿no? Si fuera así, sería un golazo, ¿no? Y de verdad nos ahorraríamos bastante tiempo. Pero no lo reconoce. Y lo vamos a ver, ¿ah? Con la columna en L. Con la columna en L lo vemos. Sí, fue una... Cuando empecé a modelar estos edificios,
También dije que extraño que no lo contemplara, ¿no? Pero bueno. Ya está. Bueno, perdón, faltan estos de aquí también. 0.4, 0, 0 y 0.4. Ya. Hay varias cositas que ustedes pueden ir probando. O sea, les recomiendo que revisen el manual de tabs que está aquí en el mismo Help Documentation. Y hay un manual que es el más grande, que es CSI, Analysis Reference Manual. Les recomiendo que lo vean, es bastante completo, ¿eh? Tiene muchísima discusión de lo que hemos hablado también. Si la viga se conecta, si la viga conecta con el muro lateral, se le aplica brazo rígido. Por ejemplo, en este caso, así de manera perpendicular. No, yo no lo hago. Por lo menos yo no lo hago porque esos ya son distancias muy chiquitas. Yo ahí sí ya no lo considero. Estrictamente hablando se podría hacer, ¿eh? Pero yo no lo hago. Ya, por ejemplo, agarremos esta columna L y vamos a asignarle automáticamente por conectividad. Uy, perdón, tenemos que regresar. Eran en las vigas. Agarremos las vigas y le ponemos por conectividad. Fíjense, lo que les comentaba, ¿no? Sí ha puesto brazos rígidos, pero fíjense que no tiene nada que ver con el esbozo corregido por insertion point. Nada que ver. Entonces, por eso es que no lo hago así, ¿no? Si no, de hecho que también lo haría, ¿no? Entonces, eso es una limitante. Muy desordenado. Ya. Sería esto, ¿no? Sería 70 centímetros en la parte derecha. Ahí está, automático. Uy, no, 70 no. 55. Ya está. De este lado tenemos 15 centímetros. Sí, 15 centímetros por la derecha. Por el nudo J. Y del otro lado tenemos unos 1,05 m. Ahí está. Y ya está. Ya lo tenemos completado. Insertion points, brazos rígidos también. Ahora, hay otra cosa. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una elevación donde se ven las columnas, ¿no? La elevación 3, por ejemplo. Ya está. Y nos ponemos a ver los brazos rígidos, nos vamos al display, le decimos muéstranos los brazos rígidos. De manera automática, lo que hace TAPS es ponerle brazos rígidos a las columnas también. Si ahorita no se muestran con brazos rígidos es porque en alguna sesión debo haberlas eliminado, pero ahora mismo no me acuerdo. Entonces, para asegurarse siempre, lo que yo hago es seleccionar todas las columnas, o sea, seleccionar objeto columnas y les asigno un brazo rígido así, con longitud 0, ¿no? Ya que sea 1 o sea 0 o sea 0.5 aquí en el factor de rigidez de zona rígida, no tiene sentido porque igual las longitudes son 0. Entonces aplico y pues ya está, ¿no? Si ustedes no hicieron esto antes, les debería haber aparecido un brazo rígido acá, que tendría una altura igual a la del peralte de la viga. Entonces es como si ustedes estuvieran diciendo en el modelo de aquí, que aquí hay un brazo rígido, ¿no? O sea, como que la viga está haciendo ese efecto, ¿no? Está generando ese efecto. Y bueno, de ese lado yo no estoy tan seguro. O sea, que el elemento vertical haga eso con el elemento horizontal me parece razonable. Pero que el horizontal
le afecte de esa manera al vertical es debatible. No me parece que sea muy conservador, la verdad. Harían su estructura más rígida quizás de lo que realmente es, ¿no? No me parece adecuado. Pero bueno, en todo caso ya nos aseguramos de que lo hemos retirado. Bueno, entonces ya está. Las rótulas mecánicas, el insertion point, los brazos rígidos, el mallado, las restricciones. Me parece que ya tenemos todo lo que estaba pendiente en el modelamiento por cargas de gravedad, salvo por el mallado de las losas. Y bueno, ahora sí lo podemos hacer. Ahora sí lo podemos hacer. Vamos al techo de primer piso. Me parece que abajo no hay. Sí. Sótano 2 también. Ya. Entonces, para eso, hacemos all stories. Bueno, para ahora no. Fíjense, esta losa está dividida, mejor dicho, este muro tiene una división aquí. Entonces, el mallado de la losa tiene que coincidir con esta división, tiene que coincidir con este nudo también. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos partir a esta losa así, ¿no? O sea, dibujamos una viga. Aquí dibujamos otra viga. Y ya está. Y utilizando esas vigas, pues partimos al segmentito. Ahora, no voy a dibujar estas vigas en todas las plantas, ¿no? Quizás lo más conveniente sea simplemente hacerlo en esta losa y luego replicarlo en el resto de plantas, ¿no? Porque eso es lo que vamos a hacer. Sí, ya. Entonces, vamos a seleccionar todos los pisos. Ahora pongo que seleccione un piso para deseleccionar este y lo eliminamos. O sea, eliminamos esa losa en el resto de plantas, ¿no? Para quedarnos solamente con este. Aquí es donde vamos a hacer el mallado. Consulta de Richard. ¿Las losas ya tienen asignadas las cargas muertas como vivas? ¿O todavía? Sí. Recuerda que eso lo hicimos la clase pasada para las losas del sótano. En este caso también, bueno, para la torre ya lo he hecho, ¿no? Ahí está. Las cargas muertas, vista con un espectrito de colores para que les ayude, ¿no? De 0.6 porque es una losa aligerada en una dirección. Este es su peso propio para el espesor de 20 centímetros, el piso terminado y la tabiquería. Y esa es la carga viva, ¿no? Por uso de vivienda. Así es. Eso ya lo pueden revisar así, ¿no? Con más calma. La carga viva también, que en este caso es 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? Sin importar qué tipo de losa sea. Ya todas por ser vivienda o corredor de una vivienda, igual, ¿no? Se considera igual. Bueno, entonces continuamos con esto. Aprovechando que tenemos ya este grid, quizás lo más conveniente sería pasarlo por ahí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la longitud que tiene este segmentito? Vamos a ver. Tiene, bueno, la longitud de esta viga, ¿no? Tiene 2,27 m. Entonces, 2,27 m entre punto 75 también es 3. Entonces, tenemos que dividirlo en 3 partes. Vamos dividiendo con lo que ya tenemos. Vamos a la losa, seleccionamos las vigas auxiliares, vamos a editar shells y la dividimos utilizando las intersecciones con los objetos tipo frame seleccionados. Y ahí está. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 shells, 5, 6 shells. Ya está. Pero nos falta dividir ese shell aún más. Me parece que aquí se lo podemos dejar como 1. No, vamos a dividirlo en 2. Vamos a dividir este shell en 2 por 1. Ahí está. Un poquito más discretizado. Ya está. Esto lo vamos a dividir en 2 por 3. En 1 por 3.
Y ahí lo tiene. Ya no nos sirve de nada esas vigas, las retiramos. Y ahí tenemos. La losa tipo shell, ahora sí discretizada. Si gustan, por ejemplo, esta de acá, que está un poco gordita, la podrían discretizar, ¿no? Y formar, pues, en vez de una columna, dos columnitas, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Lo importante es que estoy asegurando que este nudo sea un solo nudo, ¿no? Que conecta adecuadamente el muro de corte eh, y las piecitas de la losa. Eso es importante. Acá también es un solo nudo, un solo nudo, un solo nudo, etc. En esos nudos también se asignan libres. Sí, correcto, Oscar. De hecho, todos los nudos que estén por encima de esto, por encima del nivel cero, tienen que ser libres en su grado de libertad, ¿no? De traslación y de rotación. Con esto, por si es que hay ahí un malentendido, no quiero decir que sean articulados. Es diferente. No estoy diciendo que sean articulados. Estoy diciendo que los grados de libertad de traslación y de rotación son libres. O sea, esos nudos pueden trasladarse y rotar como ellos quieran, ¿no? A diferencia de los nudos de los muros de contención de los sótanos, que ellos no pueden trasladarse ni en X ni en Y. Solo pueden poner traslación en el plano, ¿no? Eso es. Pero no estoy diciendo que sean articulados. Eso es otra cosa. Bueno, entonces hacemos lo mismo. Yo creo que más fácil va a ser de igual manera, ¿no? Seleccionar estos. De seleccionar solo lo de esta planta y borrar el resto. Así ya nos queda para solamente resolver esto, ¿no? Entonces, este de aquí tiene 1,55 m, lo podemos dividir en dos partes. Y en el otro sentido, por ejemplo, en 7, ¿no? Igual que el otro. Entonces, vamos a dividir los shells en 7 en 2 por 7. Ya está. Ah, ojo, ojo. Ahí, por ejemplo, se genera algo que no quiero que les pase a ustedes. Fíjense cómo cae un doble nudo. Entonces yo no me di cuenta de eso, pero ese nudo y este nudo tienen que marcar mi mallado de los. Bueno, ese de aquí sí es independiente, ¿no? No pasa nada. Pero aquí sí tendría que tomar la consideración. Entonces, paso la vía auxiliar, paso la vía auxiliar y ahí. Por ejemplo, ese es otro tipo de cosas que me hacen siempre querer controlar mis mallas. Si yo hiciera con Automesh, que también se puede, eso no lo podría hacer necesariamente bien, por más que sea todo esto cuadriculado. Entonces, tengan también eso en cuenta, ¿no? Siempre me gusta ahí manejar esto, ¿no? De manera poco manual, ¿no? Sé que toma un poco más de tiempo, pero me da más control. Eso verdaderamente sí, sí me gusta. Y ya está. Bueno, ya lo tenemos. Este de aquí, vamos a ver. Fíjense, ahora sí tendrían que coincidir los nudos. Ahí encontramos otra cosa rara ahí. A ver, a ver, a ver. Ah, cierto, cierto. Yo he debido tomar en cuenta también este límite. Bueno, no pasa nada, lo hacemos ahora. Hasta 1, 2, 3, 4. 4 por 2. 2 por 4.
2 por 4 y estos sí son 2 por 1. 2 por 1. Ya está. Ahora sí eliminamos las barritas auxiliares. Y bueno, ahora sí tenemos una buena malla. Un solo joint, acá un solo joint acá y otro joint acá. Perfecto. Ya está. Tenemos un poquito más de control. Y de este lado, pues hacemos algo similar. Esto tiene que marcar mi malla. Esto tiene que marcar mi malla. De un lado, del otro. Este nudo también. Este también. ¿Cuál más? Este, ¿no? Este creo que coincide con el grip. Pero bueno, igual lo dibujamos. Ah, y fíjense, acá se genera algo que también suele pasar a veces. Como acá no he modelado esta placa llegando a este grid, ahí tendríamos dos joints. Pues a veces quizás aumentarle un poquito a la placa para que llegue ese grid nos aliviaría un poco el modelo, no son solo 7 centímetros. Pero bueno, ya que no lo hemos hecho así, pues vamos a tomar responsabilidad de nuestras decisiones y vamos a partirlo utilizando eso también, ¿no? Es lo correcto. He habido un error. Vamos. Ya está. Sí, es un poco feo, ¿ah? La verdad no lo había contemplado. Vamos a ver qué tal sale. Si nos salen cosas raras, bueno, pues ya modificamos esta plaquita, la aumentamos hasta acá, perdón, modificamos este muro, lo alargamos hasta aquí y pues se acabó el problema, ¿no? Tampoco me quiero complicar mucho con eso. Entonces tenemos dos shells, seleccionamos todas las barras de la barra de ayuda y dividimos los shells, considerando las intersecciones con las barras. Ahora sí, borremos las barras para ver qué tal ha hecho esto. Ahí está. No es tan elegante como les dije, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Por ejemplo, ese tipo de cosas también ustedes deberían ir pensando cuando estén modelando desde el inicio, ¿no? ¿Qué tanto me podría complicar hacerlo así? Ya lo extiendo un poquito más hacia la grilla y nos evitamos de mayores problemas. Uno por 5. Ya está. Listo, ya está el mallado. Está todo perfecto. Entonces, todos esos elementos tipo shell, lo que podríamos hacer es replicarlos. Vamos a replicar esto seleccionando por tipo objeto slab section y ellos tienen de nombre LMSH H igual a 20. Seleccionamos, se seleccionan todos ellos y los replicamos desde el segundo techo hasta el octavo. Ahí está. Y ahora sí deberíamos verlo en todos los techos, ¿no? Ah, cierto, cierto. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer un control Z. Vamos a seleccionar solamente, bueno, seleccionamos nuevamente esto, pero lo vamos a replicar en todos salvo el octavo. No tiene sentido en el octavo porque el octavo techo es justamente el techo de la edificación, ¿no? Entonces, ahí no tiene ningún sentido tener esas losas macizas. Y simplemente el último encofrado son las losas aligeradas completas en el paño, ¿no? Entonces ahí no tiene ningún sentido tener eso. Este creo que sí, losa maciza, solamente este de ahí. Seleccionamos esto. Solo esto. Y eso sí lo replicamos.
Ahora sí, ya lo tenemos completo. La diferencia es que a estas losas hay que agregarles... Uy, no sé qué hice, ya. A estas losas hay que agregarles la sobrecarga de azotea, ¿no? Que es 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ahora sí. Entonces, si verificamos las cargas, listo. Este es 0.1, abajo tenemos 0.2, etc. Lo que veo que sí nos está faltando es en elevación A. Fíjense que nos falta la viga, ¿no? Esta viguita nos está faltando. La estructuración dice que es de 30 por 60. Entonces, vamos a la planta del techo 1. Techo 1, one story, es en una sola planta lo vamos a hacer, que es 30 por 60. La dibujamos y le asignamos la carga de tabique de altura completa. No vamos a olvidarnos de eso, que era 0.43, si mal no recuerdo. Ya está. Y esta misma la vamos a replicar en todos los techos, desde el segundo hasta el octavo. Aquí en la elevación pueden ver cómo se ha generado, ¿no? Ahí está. Y todas deberían tener esa carga. Ahora, en el último techo no he colocado la carga de tabique de altura completa, porque en el último techo solamente hay parapetitos, si es que hay también, ¿no? Entonces no tiene sentido colocar en el último techo tabiques de altura completa, es por eso que le he considerado 0.23, como si fueran parapetitos de 1,20 m de altura, ¿no? Entonces, a este sí hay que corregirlo en este techo y le colocamos 0.23. Y ya está. Con eso ya estaría. Guardamos, mostramos todos los objetos y ya está. Hasta ahora alguna consulta. A ver, tenemos ahí consultas. Si lo hago con Automesh, ¿cómo veo el mallado que me está realizando? Cuando lo haces con Automesh tienes que ejecutar el modelo. Al correr el modelo recién se pueden ver el mallado. Pero no se puede, creo que sí se puede ver, sí se pueden revisar las deformaciones, los desplazamientos de los nudos de la mallita automática. Sí, sí se puede ver. Pero es una vez que ejecutas el modelo, no antes. Bien, entonces, ¿alguna consulta? Ya estamos prácticamente cerrando la sesión. Y bueno, estoy contento porque hemos terminado el modelo a cargas de gravedad. Vamos a ir a la base antes de ejecutar el modelo. En esta base hay que asignar los empotramientos, ¿no? La restricción de empotramiento en todos los nudos. Primero limpiamos un poquito el modelo de los nudos que pueden haber quedado libres por ahí. Seleccionamos todos los joints. Fíjense, 5188. Suprimimos, volvemos a seleccionar y nos quedan ahora 10 joints menos. Es porque seguramente había algún joint suelto por ahí, ¿no? Entonces, ya lo hemos eliminado. Ahora, a todo esto le asignamos la restricción de empotramiento y con eso ya estaríamos listos. Ya está. Ahí ya tienen el modelo de gravedad completamente terminado. Vamos a ejecutarlo, aunque podría demorar un poquito en correr. Estamos terminando eso es lo que voy a hacer. Lo voy a dejar ejecutando mientras atiendo sus consultas. A ver, coméntenme. ¿Alguna consulta? Les repito, ustedes pueden abrir el micrófono si quieren discutir algo con un poquito más de detalle, quizás. Normalmente no voy a ejecutar los modelos en vivo porque tarda un poquito. O sea, si es que no estuviera transmitiendo la clase, sí lo hace más rápido, pero como estamos en transmisión en vivo, sí se toma un poco más de tiempo. Así que normalmente voy a traer el modelo ejecutado, o si no, vamos avanzando otras cosas mientras va corriendo.
Ya está. Fíjese que ya lo he corrido y hay algo muy importante que tienen que ver siempre, siempre en sus modelos. Y es revisar por si existe algún error. Somos humanos y se nos puede haber pasado algo, ¿no? Algún nudo suelto, alguna viga no conectada, algún elemento vertical sin restricción en su base, etcétera. Tantas cosas que pueden pasar. Entonces, para revisar eso, nosotros vamos a analizar, vamos a decir, quiero ver el compilado de la última ejecución. Entonces, cualquier error que ustedes tengan, que normalmente está asociado a la inestabilidad de la estructura, les va a saltar en este run log. Le va a aparecer unos asteriscos y va a decir warning. Warning, revisar estabilidad, particularmente estos nudos. Y les va a saltar qué nudos posiblemente estén asociados a elementos inestables, ¿no? Entonces, sí les recomiendo siempre que ejecuten revisar esto. Siempre, siempre. A propósito, no sé si la siguiente, pero por lo menos la próxima semana voy a ejecutar un modelo que tenga un error de estabilidad, o sea, que sea inestable, ¿no? Para que vean qué es lo que sale en el run log. Ya. Entonces, por ejemplo, podemos ir viendo, vamos a la planta, una planta cualquiera, y, por ejemplo, veamos el elemento shell, cómo es que se están repartiendo las cargas o cómo es que está funcionando el elemento. Por ejemplo, veamos las fuerzas internas de momento en la dirección 2,2 por carga viva de esta de aquí. Ahí está. Ahí pueden ver cómo es que varía el diagrama de momentos flectores, ¿no? Fíjense que las losas tipo membrana tienen momento flector ya sea 1,1 o 2,2, o sea, aquí, fuera del plano, igual a cero, ¿no? Es evidente porque son elementos tipo membrana, no tienen ningún tipo de rigidez a flexión fuera de su plano. Entonces no tendría por qué aparecer ningún número acá. Sin embargo, en las losas tipo shell sí aparecen números, ¿no? Sí hay valores ahí. Ahí está, fíjense. Por ejemplo, vamos a ver el momento máximo. Quizás debería quitar un poco las losas tipo shell, perdón, tipo membrana. Vamos a seleccionar propiedades, slab sections. Nos vamos a quedar únicamente con las losas tipo shell. Seleccionamos y vamos a esconderlas. Ya está. Podemos ver los máximos, podemos ver los mínimos, podemos ver momento 1,1, podemos ver momento 2. Para que sepan a qué se refiere 1,1 y 2,2, vamos por ejemplo a la misma planta T3P y vamos a habilitar los ejes locales de los elementos. Entonces, en display, vamos a display, ahí está. En asignaciones de shell vamos a ver local access. Aplicamos y ahí lo tienen, ¿no? Recuerden que el 1,1 o el eje local 1 es el eje rojo y el eje local 2 es el eje local verde. Entonces M11 es el momento visto como si hiciéramos un corte aquí, ¿no? La flexión en este sentido, M11. Y M22 en la dirección larga, ¿no? Entonces aquí por ejemplo estamos viendo M22, ¿no? M22. Y también podríamos ver con esa misma opción, por ejemplo, M11, ¿no? Ahí está. Fíjense que en M11 los valores de momento son bajísimos. Bajísimos. O sea, yo sé que por convergencia numérica deben tener números fuera de cero, ¿no? Esto no es una solución exacta. Deben tener números diferentes de cero, pero son muy chiquitos, ¿no? En cambio, en esta losa, por ejemplo, el M11 sí tiene valores. Y tiene valores porque este borde sí es un borde que está apoyado, ¿no? A diferencia de esta losa que ni esto ni esto son bordes que apoyen a la losa. En cambio aquí
este borde sí representa un apoyo, ¿no? Fíjense la diferencia en el comportamiento, ¿no? Esta es diferente. Aquí tenemos algo similar, por ejemplo, ¿no? M11 sí funciona. Y fíjense cómo hay concentración de fuerzas internas ahí, ¿no? Normalmente esto ocurre justamente donde hay conexión con otros elementos, ¿no? Se generan ahí unas concentraciones de fuerzas internas. Y bueno, pues ya lo mismo pueden revisar para los otros casos, ¿no? Y por ejemplo podemos ver el M11 en esta losita, cómo se genera el momento negativo, ¿no? O sea, esta losa en la dirección 1,1 siente aquí un apoyo, el apoyo de la viga peraltada, y se está levantando, ¿no? Y es por eso que hay un momento negativo ahí. Y en la otra dirección, ahí está, momento 2,2, ¿no? Y es eso. Entonces, nosotros podríamos haber tranquilamente modelado eso como una membrana, pero bueno, vamos a dejarlo así, parece que no nos ha dado tantos problemas, ¿no? Y fíjese que esta solución inelegante aparentemente no ha tenido mayor repercusión, por lo menos para la losa. Vamos a ver si para las vigas o para los muros va a tener alguna repercusión, pero aparentemente todo estaría razonablemente bien. Vamos a ver las consultas. Para las placas, o sea, para los muros de corte que van hasta el cuarto de máquinas del último nivel, se asignará como carga vertical. Ah, es cierto, Giancarlo, no llegué a ver eso, les comenté. Lo que nos dice Giancarlo es para el cuarto de máquinas de la zona del ascensor. No llegué a modelarlo, es cierto. Lo voy a modelar. No lo voy a asignar como carga vertical, sino que voy a subir los muritos. No lo voy a hacer en esta sesión porque ya estamos sobre la hora, pero en la sesión del día jueves voy a tener el modelo completo con esa zona resuelta. ¿Sí? Sí. Creo que no vale mucho la pena que vean cómo lo hago porque ya es lo mismo que ya hemos hecho para la torre, ¿no? Es que no hay mayor diferencia en realidad. Bueno, pues entonces, no sé si tiene más consultas. En caso sea así, a ver, una consulta. Sé cómo ajustar ETABS a mi pantalla. La verdad, no, o sea, que me salga una sola ventana en la pantalla. ¿A eso te refieres? Bueno, solamente he abierto el programa tal cual. Bueno, lo he dividido en dos ventanas, ¿no? Para poder trabajar un poquito más dinámico. Pero no sé a qué te refieres. Siempre trabajo así, ¿ah? No de diferente manera. No, nada especial, la verdad. Bueno, si hay más consultas al respecto, igual por correo estoy atento. Ya saben que me pueden escribir en un lapso máximo de 24 horas, le debo estar contestando. Normalmente es mucho antes. Normalmente es mucho antes. Así que bueno, ya con el modelo de gravedad completo, pues entonces nos reencontramos el día jueves para la sesión número 6. Y en esa sesión sí vamos a ver análisis sísmico estático. Ya vamos a empezar a ver análisis sísmico estático para ya no aburrirnos tanto con gravedad. Pero va a haber muchos conceptos que involucren los grados de libertad. Así que si es que tienen apuntes de ingeniería sísmica, ingeniería sismorresistente, les recomiendo que lo vayan viendo porque sí va a ser importante tener un poquito ahí esos conocimientos frescos. De todas maneras voy a hacer unas pequeñas precisiones teóricas, ¿no? Antes de empezar a ver temas de modelo. Voy viendo la consulta. ¿Cuál es la primera verificación que se hace en el modelado? Ya, la primera verificación que yo hago, por lo menos, es la que le mostré, la de ver que no haya ningún warning, ¿no? La segunda es ver que los diagramas de momentos flectores en vigas sea razonable para cargas de gravedad, que las cargas axiales en las columnas estén bajando de manera razonable. Y eso, básicamente esas son las tres cosas que controlo por gravedad, por lo menos. Por sismo hay más cosas que ver, pero por gravedad, esas dos cosas. Para los muros de corte hago similar que columnas, ¿no? Veo que las cargas axiales estén bajando de manera adecuada.
Ah, claro, los modos de masa participantes. Sí, 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 sí. Perdón, los porcentajes de masa participante. Claro que sí lo veo. Eso ya tiene que ver con análisis modal. Es que eso tiene que ver con la sesión número 7. En la sesión número 7, incluso la de ahora, la del jueves, la vamos a ver. Sí, yo solamente te hablaba de cargas de gravedad. La asignación de diafragmas se hará. Claro, claro que sí, Jorge. Para el análisis sísmico lo vamos a hacer. Es que un modelo ante cargas de gravedad no tiene sentido asignar diafragmas rígidos. Eso solamente tiene sentido para el análisis sísmico. Entonces, como el análisis sísmico lo vemos el jueves, recién el jueves es que vamos a asignar los diafragmas. Ujú. Así es. Ojo que el modelo no está completo, ¿eh? Le falta la parte sísmica, pero ya estamos muy cerquita. Parte sísmica más que nada son asignaciones, definiciones, pero ya no mucho más de dibujar o modelar cosas, ¿no? Muy bien, tenemos la última consulta. Nos dice, ¿a qué se refieren cuando dicen que las estructuras se comportan como se construyen, no como se diseñan? Bueno, en principio, yo creo que dos cosas. La primera, hasta tres, ¿ah? Para hacer un comentario rápido. La primera es que a veces, pues, hacemos diseños o planos y especificaciones técnicas bastante buenas, siguiendo la norma, pero finalmente en la obra construyen a su manera, sin respetar los refuerzos como hemos especificado, sin respetar las distribuciones, haciendo empalmes donde no se deben hacer, etcétera. Entonces, ya esa es una estructura que desde su nacimiento como construcción no se aleja un poquito de los códigos prescriptivos, ¿no? De diseño. Entonces, ese es el primer, digamos, la primera interpretación que yo le doy a esa frase. La segunda tiene que ver, por ejemplo, con ese tipo de cosas, ¿no? De la longitud de gancho estándar. Yo, por ejemplo, en mi modelo podría haber considerado que acá no era rótula. Sin embargo, mecánicamente hablando, o sea, físicamente hablando, eso tira más para rótula que para conexión rígida. Entonces, en la construcción real, esto es más tirado a una articulación que una conexión rígida. Entonces, por más que yo lo había modelado como una conexión rígida, en la construcción, que es la realidad, se va a comportar diferente, ¿no? Entonces, esa es la segunda interpretación. Y la tercera interpretación que le doy a esa frase es que el comportamiento de los materiales de manera real es mucho más complejo de lo que utilizamos en un modelo lineal elástico. En un modelo lineal elástico, con todas las complicaciones que hemos tenido hasta el momento, solamente hemos considerado el comportamiento más chiquitito del concreto, que es la fase inicial, como si se cumpliera la ley de Hooke, cuando realmente sabemos que en el comportamiento real de una estructura, eh, no solo para cargas de gravedad, sino incluso también, de hecho, para las cargas sísmicas severas, pues estaremos ampliamente incursionando en el rango inelástico. Y en el rango inelástico ya nos interesan cosas más sofisticadas como el confinamiento del elemento, cómo se comporta el concreto confinado, si es que puede haber pandeo de barra longitudinal, y ese tipo de cosas, ¿no? Que van más allá de un modelo lineal elástico. Entonces yo le doy tres interpretaciones de esa frase. Así que con eso, pues, cerramos la sesión. Gracias por sus comentarios. Nos reencontramos el día jueves en la sesión número 6 para empezar a ver análisis sísmico estático. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedo atento a sus consultas por correo. Que tengan una buena noche.